Estimados colegas, muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y en este momento de coyuntura que vive el país, el Comité de Acción Científica, presidida por el doctor Rodolfo Rojas, ha considerado necesario realizar un simposio titulado Coronavirus y Cardiología, que hay que tener presente, con el objetivo de mantener la educación médica continua que caracteriza a la Sociedad Peruana de Cardiología y que está dirigido a todos los profesionales de la salud. Voy a dejar en uso de la palabra al doctor Rodolfo Rojas para que desarrolle el simposio. Muchas gracias. Bienvenidos a este simposio que tiene como principal objetivo reunirnos, porque juntos somos más fuertes. Hoy somos todos soldados con mucha modestia intelectual, porque esta es una enfermedad nueva. Hemos reunido a 5 de nuestros mejores expositores con la idea de que quienes han hecho una revisión de temas. El método que vamos a utilizar es el siguiente. Serán 5 exposiciones de 10 minutos. Durante el tiempo que duren las exposiciones, las personas que deseen hacer preguntas pueden anotarlas y enviarlas a través del chat. Y al final de las 5 exposiciones se responderán las preguntas. Si las preguntas son muchas y no todas pueden ser respondidas en razón de que el tiempo es limitado, las respuestas serán enviadas a sus respectivos correos electrónicos. Voy a empezar a anunciar la primera charla. La primera charla estará a cargo del doctor Arturo Pareja Cruz. El doctor Arturo Pareja Cruz es médico infectólogo y epidemiólogo y tiene a cargo la unidad de infectología y de epidemiología de la Universidad San Martín de Porres, aparte de otros muchos méritos. El doctor Pareja Ruiz nos expondrá el tema un nuevo coronavirus, una nueva enfermedad, COVID-19. Por favor, doctor Pareja. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cardiología que me haya invitado. Mi posición en el Centro de Investigación es como médico microbiólogo inmunólogo a cargo del Centro de Investigación de Infectología e Inmunología. Entonces, les voy a hablar esta noche brevemente sobre los aspectos de esta nueva enfermedad, de este nuevo virus que apareció, los primeros casos clínicos mediante una neumonía atípica a finales de diciembre de 2019, y justamente se presentó en el distrito de Wuhan, específicamente en un mercado, y que los primeros pacientes procedían de ahí. Y obviamente, como un trastorno desconocido, recién el 8 de enero del presente año, los científicos de China detectaron que esta era una nueva cepa de microorganismo, un nuevo virus, un nuevo coronavirus, una mutación diferente, y que se le denominó como un nuevo coronavirus 2019. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud comienza ya a darle esta denominación de un nuevo coronavirus y comienza el estudio genérico para su secuenciamiento respectivo. Y es así que, como pasan los días, casi a finales de enero, la última semana, ya los casos ya salieron del país de China, ya se pudo encontrar en Japón, se pudo encontrar en Corea del Sur, en Tailandia comenzó a expandirse de una manera muy rápida. En las últimas décadas hemos tenido varias epidemias por nuevos coronavirus que han mutado. El primero fue entre 2002 y 2003, el SARS coronavirus, el primer SARS, identificado también en China, donde el transmisor se detectó que era el murciélago. Casi 10 años más tarde,
2012 y 2013 se identifica una segunda mutación del coronavirus denominado el síndrome respiratorio de Medio Oriente y catalogada como el MERS coronavirus, donde se detectó como transmisor a los dromedarios, de ahí pasaban a los humanos, y a fines del 2019, pero identificado con un nombre y categoría 2020, tenemos al agente infeccioso del síndrome respiratorio agudo severo por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. Identificado obviamente en la ciudad de Wuhan, y los murciélagos serían una fuente que transmite este virus. Se han detectado también otros transmisores intermedios, pero también están sometidos a un estudio y por lo tanto no contamos al día de hoy con una vacuna específica ni tampoco fármacos muy específicos para este virus. Entonces nos encontramos a la tercera mutación. Si nosotros circunscribimos a los virus respiratorios que atacan al ser humano, tenemos varias especies, ¿no? Como los rinovirus, los coronavirus, adenovirus, el virus sincitial respiratorios, influenza, que generalmente atacan las vías respiratorias altas. Otros virus como citomegalovirus, parainfluenza y también adenovirus son aquellos virus convencionales que atacan por lo general las vías respiratorias inferiores. A estos se están sumando estas nuevas mutaciones que causan infecciones de tipo respiratorios. Pero lo que hay que tener en cuenta de la invasión de estos virus es la característica. Los virus son microorganismos muy, pero muy microscópicos, más pequeños que una bacteria, que tienen la característica de ser microorganismos intracelulares obligatorios. Eso quiere decir que para poder subsistir, multiplicarse, reproducirse, necesitan vivir dentro de una célula mamífera o humana. En este caso, aprovechan las células del sistema respiratorio para poderlas invadir rápidamente y poder subsistir. En este gráfico les mostramos la estructura actual que ya conocemos del nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2. Generalmente la particularidad que se tiene es la estructura interna donde va a estar el ARN, el genoma del ARN viral, una nucleocápside que la va a proteger, una membrana externa y sobre todo esas estructuras externas que salen a manera de espigas, por las cuales se está denominando a ellas spike o espigas traducido, que son la parte fundamental que tiene el virus para adherirse y poder ingresar a esta célula. Y en realidad, ¿cómo hace el virus para poder ingresar? En este gráfico podemos ver la estructura del virus. Generalmente la estructura proteica es el spike o la espina, cómo esta se va a unir al receptor AC2 de la membrana celular, pero una vez que se ha unido este receptor, va a venir una serina proteasa de transmembrana de tipo 2 que va a cortar este receptor AC2. Y al cortar este receptor AC2, el complejo que se ha formado recién puede ingresar dentro de la célula. Se facilita el ingreso dentro de esta célula y por lo tanto esta proteína serina de transmembrana de tipo 2 facilitaría la absorción celular del coronavirus. Entonces tendríamos dos tipos de acciones. Primero el receptor AC2, donde se va a unir con la espiga, y de ahí la acción de esta serin proteasa que va a romper, va a escindir este receptor AC2 y por lo tanto va a ingresar completamente el virus. ¿Cómo es la respuesta tanto inmune, innata y adquirida en esta infección del SARS-CoV-2? Se ha basado mucho su conocimiento de la respuesta inmune en cuanto al SARS coronavirus 1. Al primer SARS, mucho se le ha visto esta interacción con la respuesta inmune, pero ahora nosotros sabemos que juegan un rol importante los neutrófilos en el reconocimiento de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. En la parte innata, la presentación antigénica clásica a la célula dendrítica, pero no es una presentación completa. Hemos visto que es todavía un tanto incompleta. Lo que sí causa mucho conocimiento ahora y mucho
de la respuesta inmune es que nosotros podemos ver que los enfermos hacen una primera fase de tipo infecciosa que dura más o menos una semana, y a partir de la segunda semana hay una fase de tipo inflamatoria. En el SARS-CoV-2 hemos visto que la expresión de TH17 es mayor. La expresión de TH17 es mayor, por tanto, TH17 va a generar muchas citoquinas de tipo proinflamatorias y tendríamos en esta segunda fase una tormenta de citoquinas, pero generadas mayormente por TH17, que es una particularidad que se está viendo en el SARS-CoV-2. Por eso es fundamental el manejo de esta segunda fase de tipo inflamatorio por este perfil especial de citoquinas. Luego también se va a activar en la cascada el TH2 que nos conocemos, que va a activar linfocitos B, y generalmente en la primera semana va a ocurrir la secreción de inmunoglobulina M. En promedio o hasta la actualidad estamos viendo que a partir del quinto día en promedio se pueden ya detectar inmunoglobulina M en el individuo infectado por SARS-CoV-2. En cuanto a la transmisión, todos sabemos que es por las gotas que uno despide por el estornudo o la tos, y estas gotas tienen una característica de ser de dos tipos, la de baja densidad y las de alta densidad. Las gotas de baja densidad son las que están en la parte superior y generalmente estas pueden despedir bacterias y virus, y dentro de los virus respiratorios podemos tener los ribovirus. Pero en el caso de las gotas que caen con más peso, que son las gotas de alta densidad, podemos tener acá al nuevo coronavirus. Los coronavirus convencionales, los SARS y el SARS-CoV-2, estarían justo en esta área de transmisión por estas gotas pesadas. La mayoría. Pueden haber algunos coronavirus nuevos que también se pueden transmitir por estas gotas de baja densidad, pero la mayoría están en las de alta densidad. Por lo tanto, hay un contacto directo con materiales que ya hemos visto que el virus puede sobrevivir tiempo. Cuando estas gotas caen en materiales como plástico, ya sean muebles, etcétera, el virus puede estar presente durante 5 días, en el aluminio 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos que muchos están utilizando, pueden estar durante 8 horas, por eso hay que descartar rápidamente los guantes, en el acero 48 horas, en las paredes, en los pisos 4 días, en el vidrio 4 días, en el papel también entre 4 o 5 días. Los estudios en promedio han arrojado que la permanencia de este virus está ahí. Pero recordemos que si es que no ingresa a una célula, en este caso humana, no va a poder sobrevivir ni multiplicarse ese virus. La capacidad de transmisión basada en el número reproductivo básico, el RO, nos dice que en promedio, hasta hace algún tiempo, es de 1 a 3 personas o de 1.4 a 2.5. Estudios recientes de la última semana han arrojado que esto es un poco más. Puede transmitirse de 2 hasta 4 personas. Quiere decir que el número reproductivo es alto. Por lo tanto, la capacidad de transmisión es muy rápida de este virus. Recordemos, por ejemplo, que en el sarampión una persona infectada puede contagiar entre 12 a 18 personas, en una parotiditis entre 4 y 7, pero el coronavirus en una distancia corta puede transmitir entre 2 y 4. Por lo tanto, su transmisión es directa, más rápida que sus antecesores, que el MERS coronavirus y que el SARS coronavirus 1. Es mucho más rápida. Por lo tanto, simplemente en esta pantalla les quiero mostrar un ejemplo de cómo estaba el panorama en Asia al 26 de enero. Miren que el 26 de enero arrojaba a esa época más de 2.000 casos y alrededor de 56 muertes. Y miren que 24 horas después se duplicó, más de 4.000 infectados y más de 100 muertes. Eso quiere decir que la velocidad de transmisión es mayor que otros virus antecesores al SARS-CoV-2. Entonces, estamos viendo, ahora nosotros sabemos que ya en el mundo existen más de 1 millón de infectados a la fecha. ¿Qué pasa en el Perú? Este es un dato hacia el 2 de abril, hace poco. Y podemos tener que para el 2 de abril las cifras
emitidas por el gobierno estaban alrededor de 1.595 casos. Pero aquí lo importante es saber que la gran mayoría de casos, casi un 60%, era en adultos entre los 30 a 59 años de edad. Pero sabemos que las poblaciones vulnerables están en aquellos mayores de 60 años y también las personas que tienen comorbilidades. De todos esos pacientes, obviamente, hemos visto que aproximadamente entre 58 a 61 muertes han sido debidas al coronavirus, pero sus enfermedades concomitantes estaban mayormente en pacientes que también tenían hipertensión y diabetes por igual. En cuanto a las características clínicas y los síntomas en lo que va de la epidemia, los casos que hemos visto, el principal síntoma es la tos, seguido muy de cerca del malestar general, la fiebre y el dolor de garganta. Esos 4 síntomas en pacientes peruanos son los más comunes y característicos de esta infección. Dentro de las estrategias terapéuticas que lo van a desarrollar más adelante, solamente un pincelazo, es siempre atacar el ciclo de vida del virus. Dentro del ciclo de vida, lo fundamental es la fusión, la unión, la adhesión del virus a la membrana de la célula humana. Y para eso, obviamente, evitar estos dos actores, el AC2 y también la serina de proteasa de transmembrana de tipo 2 que va a romper el AC2. Entonces, aquí podemos tener, se están investigando anticuerpos monoclonales contra el AC2, se está investigando, por ejemplo, el mesilato de camostat, que también va a actuar sobre esta serina proteasa, impidiendo la escinsión del AC2 y van a impedir la fusión. La famosa cloroquina y hidroxicloroquina, que tiene que ver también con la fusión y traslación del virus, el uso de retrovirales como el opinavir y ritonavir en lo que es la proteólisis y también en la replicación de su ARN y la combinación con el nuestro, que es otro medicamento antiviral como es el Remdesivir, que también se está probando. En realidad hay muchos targets terapéuticos que se pueden utilizar para poder controlar, pero todos aún no cuentan con ensayos clínicos amplios y todos son experiencias, pero muchas de ellas están dando resultados. Bien, eso a grandes rasgos sería el comportamiento del virus, cómo va desde que se inició en China hasta nuestro país, hasta hace poco con las cifras. Muchas gracias. A continuación, la doctora Catherine Gutarra Chuquín, que es médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y presidenta de la Sociedad Peruana de Neumología, nos va a presentar el siguiente tema, que es COVID-19, el compromiso pulmonar. Muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, quisiera agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología por esta cordial invitación para participar en este simposio tan importante. Uno de los puntos que quisiéramos desarrollar es en relación a COVID, compromiso pulmonar. Y para mencionar este tema, es importante incidir en ver cómo se propaga esta enfermedad. Sabemos nosotros que la propagación es de persona a persona, con gotitas respiratorias que se van a producir cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Importante mencionar esta última tingencia que ha dado la CDC, que las personas, incluso cuando hablan, van a propagar este virus. Por eso es que se debe guardar la distancia respectiva que ya se ha mencionado. Estas gotitas, como se dice, van a terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca, porque van a ser probablemente inhaladas y así van a llegar a los pulmones. También se ha estudiado, según la CDC, que estas gotitas pueden presentarse o pueden propagarse a través de personas que no presentan síntomas. Y entonces ahí es lo que vamos a incidir en que al no presentar síntomas pueden estar cerca de otra persona y pueden estar hablando. Y en ese sentido es que se está trabajando hace unas horas
de que todas las personas deberían de estar con sus respectivos cubrebocas o las mascarillas que se están estableciendo. Y el otro punto importante que se ha mencionado ya, que este virus se va a propagar a través del contacto con diferentes superficies. Y esto es precisamente de uno de los artículos que ha salido publicado de la persistencia del coronavirus en superficies inanimadas, como ya se ha mencionado, en el papel 4 o 5 días, en el plástico de 48 a 5 días, etcétera, etcétera, donde se remarca este punto y por eso se tiene que ver, al estar en superficies inanimadas, las personas pueden tocar esa superficie y con las manos pueden cogerse la nariz, la boca o los ojos y ahí ingresa el virus y puede producir enfermedad. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver desde el punto de vista respiratorio cuáles serían entonces los síntomas más frecuentes que se han encontrado. Juan, y lo que nosotros también estamos viendo, es un paciente que viene con tos. La característica de la tos es que puede ser una tos muy leve, pero puede ser una tos importante, persistente y seca, a diferencia de otro tipo de sintomatología. Hay fiebre, fatiga en un 69%, disnea, síntomas respiratorios bajos que no hacen algunos otros virus. Este patógeno, este virus, da síntomas respiratorios bajos y hay presentaciones menos frecuentes como por ejemplo diarreas, vómitos en un 10%. Teniendo esta sintomatología y enmarcándolo dentro de la evaluación de los pacientes, se han hecho algunos estudios importantes y este es uno de los estudios que se ha presentado, donde es un metaanálisis, donde se han evaluado 30 estudios con cerca de 5.300 pacientes con COVID y donde se ha evaluado predictores de severidad, edad, en este estudio mayores de 50 años con un ratio de 2.6, varones, fumadores, importante factor para predecir la severidad, y las comorbilidades con un radio de 2.6. Dentro de las comorbilidades se está viendo, según este metaanálisis importante de más de 5.300 pacientes, enfermedad renal crónica con unos radios de 6, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un radio de 5.3, enfermedad cerebrovascular con un radio de 3.2, siendo estos importantes predictores de severidad. Pero cuando evaluamos en este mismo estudio, cuando evalúan predictores de severidad, riesgos relativos, ya suben el parámetro de la edad. Ellos indican en este estudio la edad mayor de 60 años con un riesgo relativo de 9.45, enfermedades cardiovasculares, un riesgo relativo de 6.75, hipertensión 4.48 y diabetes con un riesgo relativo de 4.43. Importante tener estas consideraciones que son predictores de severidad en este metaanálisis tan grande que abarcó más o menos 30 estudios. Desde el punto de vista pulmonar, existe, ustedes saben, el virus tiene muy poco tiempo, los estudios que se han presentado son estudios rápidos, son estudios que se están presentando por las diferentes sociedades de lo que se tiene. Un parámetro que que se está evaluando desde el punto de vista de que llegue el paciente con los antecedentes epidemiológicos, con el cuadro clínico, a la par de la evaluación física que se hace en esos pacientes, un parámetro que está ayudando en forma importante es las imágenes, aparte obviamente de las pruebas de laboratorio, las pruebas moleculares o la prueba rápida, y es un manejo integral. Dentro de lo que es las imágenes, la radiografía, van a presentarse principalmente infiltrados. La característica de estos infiltrados son que pueden ser bilaterales, infiltrados bilaterales, periféricos y opacidades en parche. Pero una característica que dicen los estudios, que se está hablando bien, es de que un paciente pudiera tener un debut con de repente un poco de disnea y fiebre, pero que rápidamente, según algunos estudios,
esta podría ser la fase inicial, que podría durar aparentemente unos 7 a 8 días, y luego de una fase inicial, rápidamente y bruscamente, el paciente tiene una fase inflamatoria a nivel de los pulmones, se va a producir una gran liberación de mediadores inflamatorios, citoquinas, incremento de la actividad de los macrófagos, etc. Todo esto va a hacer que nosotros veamos en las radiografías un compromiso de la membrana alveolo capilar y obviamente va a conducir esto a los famosos insuficiencias respiratorias tipo 1, principalmente síndrome de distrés respiratorio, y los pacientes ameriten el manejo ya de ventilación mecánica. Si nosotros observamos las características tomográficas que se están recomendando que se haga en algunos lugares, va a ser que vamos a observar infiltrados pulmonares bilaterales, más o menos en más del 50% en ambos campos pulmonares, focos múltiples de vidrio esmerilado, y lo que se está viendo es que predominantemente también van a ser periféricos, patrón de tipo empedrado, y en algún momento vamos a encontrar consolidado. Como hemos dicho, nosotros estos infiltrados pueden estar en ambos campos pulmonares, en 2 o más lóbulos, con un compromiso importante, yendo esto cuando se produce este mayor compromiso inflamatorio, que es bastante galopante, pueden ir rápidamente a ventilación mecánica. En este texto, en este contexto, la información que se tiene, y esta es de radiología, cómo evolucionan o cómo se están viendo las imágenes en este grupo de pacientes, se ve que hay vidrio esmerilado, hay radioopacidades, hay una distribución periférica del vidrio esmerilado, se puede ver consolidación, crashing power en estos grupos de pacientes, pero algo que nos apoya y que nos ayuda a los especialistas cuando se ven las imágenes es que cavitación, nódulos, efusión pleural y linfodenopatías van a estar ausentes. Si nosotros vemos estas patologías y están ausentes en una tomografía, probablemente no son lo que nosotros estamos denominando los patrones COVID. Sin embargo, también este reporte hecho todavía, claro, en un grupo muy pequeño de pacientes, pueden observarse también en la tomografía dentro de la normalidad. Entonces, la evaluación del paciente de COVID es desde el punto de vista epidemiológico, factores de riesgo, factores predictivos, el cuadro clínico, el laboratorio, las pruebas moleculares y los exámenes de laboratorio que van a pasar desde la analítica usual hasta los exámenes de gases arteriales y finalmente corroborar con el manejo que se va a dar desde el punto de vista respiratorio. Un punto importante de la severidad y el compromiso casi galopante de este compromiso respiratorio es una evaluación que ha sido presentada ya en el Lancet, donde evalúan a los pacientes que han sobrevivido y a los que no han sobrevivido, presentando síntomas importantes como tos, fiebre y disnea en ese grupo de pacientes que no sobrevivieron, y cómo evolucionaron tan rápidamente, tan progresivamente a ser pacientes que ameriten el uso de ventiladores. Estos son los síntomas de los que no sobrevivieron. Estos son el compromiso de las comorbilidades, tanto en la población que no sobrevivió como en la población que sobrevivió. Miren, el síndrome de estrés respiratorio, un 81% de este grupo de pacientes, lo que ameritó que rápidamente estos pacientes puedan ingresar a unidades de cuidados intensivos, el compromiso renal, el compromiso cardíaco, la disfunción hepática, que hizo que estos pacientes rápidamente sean tributarios de ingresar a cuidados intensivos. Es importante mencionar también de que es tan rápido y tan galopante el compromiso intersticial, el síndrome de estrés respiratorio, el compromiso de la membrana alveolo capilar, que en estos pacientes que sobrevivieron, miren ustedes, el compromiso que hicieron de neumonía asociada hospitalaria, en los que sobrevivieron fue 4 y en los que no sobrevivieron fue 2, casi no les da tiempo de hacer este tipo de complicación. Y
Otro punto importante, y esto ya es para el manejo que se está viendo en las unidades de cuidados intensivos, es en relación a cómo voy a hacer que este paciente precozmente pueda ingresar a una unidad de cuidados intensivos y pueda iniciarle ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Se está utilizando con algunas restricciones 2 tipos de ventilación mecánica. En general, la indicación que mandan casi todos los protocolos es ingresar con ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, con algunas restricciones y en algún tipo de pacientes, tenemos que también utilizar ventilación mecánica no invasiva. Y los otros métodos de tratamiento para este grupo de pacientes es utilizar cánula de oxígeno alto flujo, que se está utilizando, y las otras medidas, ya como la posición prona, que se utiliza para optimizar mejor el manejo de la insuficiencia respiratoria o de síndrome de estrés respiratorio. Importante cómo y la velocidad con que este grupo de pacientes ingresa a la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de contar con el apoyo ventilatorio, de ventilación mecánica invasiva, como no invasiva, y como las otras dispositivos. Desde que llegue el paciente, ingresa con una cánula binasal, saturando 95%, rápidamente puede saturar, pasa a utilizar máscara con reservorio a flujos altos, y posteriormente, de acuerdo a su evolución, que es casi tórpida en algún grupo de pacientes, amerita que vaya a la unidad de cuidados intensivos. Cuando ellos han hecho la evaluación, han podido observar desde que ingresa un paciente a la unidad de cuidados intensivos y hasta que es admitido, sale de alta de más o menos 7 días. Incluso hay pacientes que a las 24 horas de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, su paciente falleció, ¿no es cierto? Es veloz, es rápido, es agresivo. Por eso la necesidad de que se habla tanto de que se debe tener rápidamente y a disposición las unidades de cuidados intensivos con los ventiladores de ventilación mecánica invasiva, no invasiva, y todo el apoyo que se necesita para manejar el tema de insuficiencia respiratoria. Finalmente, lo que ha mencionado la Sociedad Americana de Tórax, en este grupo de pacientes no debe hacerse expulso inducido, debe evitarse en lo posible las broncoscopías, ¿no? Salvo que haya alguna indicación absoluta. No está indicado hacerse pruebas de función respiratoria, llámese espirometrías, llámese difusión de monóxido de carbono, y las diferentes sociedades no recomiendan hacer de rutina pruebas de función pulmonar por el tema de los aerosoles. Finalmente, tendríamos que mencionar de que se debe insistir en las precauciones estándar, las precauciones de contacto, las precauciones de gotas, que se deben hacer, y obviamente en lo posible las precauciones donde se maneje aerosoles, evitar se debe tener todos los cuidados importantes cuando el paciente va a ser intubado, extubado, cuando se va a utilizar ventilación mecánica positiva, cuando se van a abrir los circuitos, cuando se va a trabajar y con la broncoscopía y otro tipo de tratamientos como aerosoles. Cuidados extremos para evitar este grado de contagiosidad. Eso es lo que nosotros tendríamos que mencionar, y nuevamente quisiera agradecer al Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología por habernos permitido conversar estos ítems importantes en relación al compromiso pulmonar respiratorio. Muchas gracias. Me gustaría insistir en que hagan sus preguntas, por favor, al chat, para que al final de las 5 conferencias los ponentes puedan absolver sus preguntas. A continuación, tenemos la presentación de mecanismos fisiopatológicos del COVID-19 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La charla la realizará el doctor Enrique Ruiz, que como ustedes saben es el presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Doctor Ruiz, por favor. Muchas gracias, doctor Rojas. El tema que se me ha asignado es mecanismos fisiopatológicos del COVID-19 y el sistema renina-angiotensina. Pues prácticamente los coronavirus han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Si bien en los inicios estos virus eran de baja letalidad, en los últimos años se han convertido en agentes con mayor agresividad
y letalidad, como se ha venido mencionando en estas charlas. Esta es la representación de un alvéolo totalmente sano, donde pueden observar el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, y que cuando llega el coronavirus, se va a generar toda una respuesta inflamatoria. Como lo dijo el doctor Pareja, se genera toda una tormenta inflamatoria donde se liberan citoquinas y va a generar todo el cuadro clínico radiológico que nos ha presentado la doctora Gutarra. Pues bien, ¿cómo es que los cardiólogos tenemos que estar al tanto y participar activamente en esta coyuntura? Y es que lo que sucede es que el coronavirus utiliza una aminopeptidasa, la ECA2, como lugar de unión e ingreso al neumocito, a la célula pulmonar. Y entonces el sistema renina-angiotensina, que es una situación que los cardiólogos, los médicos internistas y todos los que vemos enfermedades cardiovasculares lo reconocemos y lo estudiamos, pues precisamente a este nivel es que se va a producir la relación entre el proceso del coronavirus y la parte cardiovascular. Es claro, y todos tenemos presente, cómo el sistema renina-angiotensina, que lo hemos estudiado por muchos años, sabemos que la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1 y por efecto de esta clásica enzima, la enzima convertidora de angiotensina, se transforma la angiotensina 1 en 2 y ya es la angiotensina 2 la que al actuar sobre su receptor AT1 va a propiciar la retención de sodio y agua, va a generar la vasoconstricción, puede propiciar la hipertrofia y proliferación celular, todo lo que nosotros conocemos de este sistema renina-angiotensina. Pero más o menos desde el año 2000 se ha empezado a conocer mejor la función de esta ECA2, esta metalocarboxipeptidasa de transmembrana, que es prácticamente muy homóloga a la enzima convertidora que conocemos. Esta ECA2, su función es transformar la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene efectos totalmente opuestos a la angiotensina 2. Tiene un efecto vasodilatador, antiproliferativo, evita la fibrosis, evita la hipertrofia celular. Si bien la ECA2 permite el paso de angiotensina 2 a angiotensina 1,7, también a nivel de la angiotensina 1, esta misma metalocarboxipeptidasa, esta ECA2, va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. Lógicamente, este efecto es 500 veces menor que su efecto sobre angiotensina 2. La angiotensina 1,9 también tiene ciertos efectos beneficiosos. Ayuda a la diuresis y natriuresis. Y por otro lado, esta angiotensina 1,9 puede convertirse en angiotensina 1,7 por la misma enzima convertidora de angiotensina. Entonces vean ustedes que prácticamente tenemos la clásica ECA que conocemos y una ECA, la ECA2, que ahora está tomando un gran protagonismo en el problema del COVID-19. Lo que sí hay que tener muy en claro es que hay un equilibrio entre la ECA clásica convencional y la ECA2. Debemos acostumbrarnos a ir viendo, porque se está conociendo más las propiedades de esta ECA2, en los efectos beneficiosos que tendría esta ECA2 dentro del organismo. Si bien la ECA está permitiendo que la angiotensina 1 pase a 2 y todos los efectos de vasoconstricción, de hipertrofia, debemos ver que tenemos otro mecanismo contrarregulador de la clásica ECA, un mecanismo contrarregulador de la angiotensina 2, que va a propiciar precisamente claras ventajas y claros beneficios en el organismo. Vean ustedes, acá tenemos las estructuras de estas dos enzimas convertidoras. Prácticamente en muchos puntos
son similares, pero en otras no, y eso es lo que permite y diferencia a cada una de ellas y les da funciones, como les mencionaba, totalmente diferentes y opuestas. Esta ECA2 se está encontrando fundamentalmente a nivel renal, a nivel del endotelio, en los pulmones y a nivel del corazón. Esta es la representación del receptor ECA2 sobre el cual el coronavirus va a interactuar para poder ingresar al neumocito. Entonces, de allí la trascendencia de este receptor ECA2, que ahora cada vez se está tratando de entender su función y su importancia a nivel, ya no solamente cardiovascular, sino ahora del punto de vista neumológico, del punto de vista infeccioso. Pues bien, el coronavirus, como lo mencionó también el doctor Pareja, el coronavirus no puede vivir si es que no logra ingresar a una célula. Para poder sobrevivir y multiplicarse, lo que necesita este virus, el coronavirus como otros, es ingresar a la célula, y una vez que ingresa, pues lo que va a suceder es que su material genómico tiene que replicarse. Y en este caso, pues se menciona que de un virus, o de un coronavirus, pues puede generarse 10.000 copias. Su multiplicidad, su capacidad de replicación es muy rápida y muy importante. Pues bien, esta es una representación del coronavirus que tenemos actualmente como un problema sanitario. Y vean ustedes, como también anteriormente se mencionó ligeramente en relación a su superficie, de ahí el nombre, de estas proteínas spike o espículas. Y por otro lado tenemos al receptor ECA2. ¿Qué es lo que va a suceder a este nivel? Lo que va a suceder es que precisamente esta proteína, esta espícula, tiene dos componentes, el componente S1 y el componente S2. Los dos están juntos, los dos forman una unidad, la proteína S. Pero el componente S1 es el que se va a dirigir y se va a unir al receptor ECA2. Y eso, para que pueda suceder, es necesario de una proteasa, de una furina, cuya función es escindir a la proteína S y desdoblarla en dos elementos, el S1 que se va a dirigir hacia el receptor y el S2 que va a cumplir una función muy importante en el ingreso del virus al neumocito. Acá en este otro gráfico se puede observar que vamos a tener que esta porción, la porción S1, es lo que se va a unir al receptor, pero es necesario que se pueda romper los dos elementos, el S1 y el S2. Y eso precisamente lo hace esta proteasa, que es una serina, el TMP-RSS2, el cual pues lo que va a asegurar es que precisamente toda esta estructura, pues permita de que la membrana del neumocito y la membrana del virus se pueda unir y se pueda formar la vesícula que va a asegurar de que este virus ingrese a la célula. Entonces, dentro de este ingreso del virus, juega un rol muy importante esta división. Si bien es cierto que se necesita el ECA2, pero toda esta complejidad de funciones son necesarios para que precisamente el virus pueda ingresar. Entonces, vean ustedes acá cómo poco a poco el virus va a llegar hacia la membrana del neumocito y cómo poco a poco también se va internalizándose. Tiene que formarse un endosoma. Tiene que formarse una cubierta que lo va a llevar hacia el interior y es muy importante tener en cuenta el pH dentro de esta vesícula. El virus, este coronavirus, para poder mantenerse, tiene que ser un pH
lo más ácido posible. Eso es una condición importante. Entonces, vean ustedes acá si tenemos en la parte inferior la membrana del neumocito, donde va a estar expresado el receptor EK2, pues cuando llega el coronavirus, pues lo que va a suceder es que esta proteína que está en su superficie, esta espícula, va a interactuar con el receptor. Pero para que suceda eso, es fundamental que esté participando en forma activa esta proteasa, que va a desdoblar a los dos elementos, el S1 y el S2 se van a escindir, se van a romper, para poder asegurar que este virus después pueda ingresar en un endosoma hacia la célula y después suceder el proceso de replicación. Entonces vean ustedes a este nivel cómo poco a poco este virus, después de haberse producido estos fenómenos que hemos mencionado del S1 y S2, pues prácticamente poco a poco se va internalizando, se va produciendo un endosoma o una vesícula. Pero para mantenerse, y eso es fundamental, es que el pH dentro de la vesícula tiene que ser ácido. Y de allí que veamos con buena respuesta el uso de la cloroquina. Lo que hace la cloroquina, entre otras cosas, es alcalinizar el medio de esta vesícula, de tal forma que evita que precisamente el virus pueda sobrevivir. El pH alcalino lo establece, entre otras funciones que tiene la cloroquina, que se ha usado por muchos años para diferentes enfermedades reumatológicas en malaria, pues ahora está dando una importante ayuda hacia este proceso infeccioso viral. Y otro elemento bastante interesante es que si bien hablamos de la EK2, la EK2 que nosotros podemos ver a nivel de la membrana tiene dos formas de presentarse. Una que es la forma estructural de receptor que podemos ver, pero hay otra forma en que la EK se puede transformar en un elemento soluble y va a pasar a la sangre, no se va a quedar en la membrana. Esto es muy importante, sí, en este momento tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque esta EK soluble, esta EK2 soluble, lo que puede hacer es unirse al coronavirus y prácticamente bloquearle su espiga para que ya no pueda llegar a al receptor EK2. O sea, el hecho de que tengamos EK2 solubles son EK2 muy importantes porque lo que podrían ayudar es precisamente para evitar que el virus pueda ingresar al neumocito. Entonces, repitiendo, nosotros tenemos dos tipos de EK2. El EK2 estructural que funciona como receptor y un EK2 soluble. Este EK2 soluble más bien nos ayudaría para que el virus ya no tenga la capacidad de poder entrar hacia la célula porque estarían bloqueados sus espigas, sus proteínas CS estarían bloqueados por la EK soluble. Entonces a nosotros nos interesaría que nuestras EK2 estén en forma soluble más que como receptor. ¿Y esto por qué les menciono? Porque hay metaproteinasas, como en este caso el ADAM7 es una metaproteinasa que tiene por función transformar el EK receptor, el EK estructural, lo convierte en un EK soluble. Y de esa forma nos estaríamos protegiendo del virus, del coronavirus que actualmente afecta a la población. ¿Cómo podemos estimular este ADAM17? ¿Cómo podemos estimular esta metaproteasa? Pues esta metaproteasa es estimulado precisamente por los receptores AT1. Estos receptores que normalmente nosotros tenemos, estos receptores AT1 que nosotros tenemos, ellos jugarían un rol importante para facilitar que el ADAM17 esté transformando los EKAs estructurales, los EKAs2 receptores, los estaríamos transformando en EKAs solubles y protegiendo al paciente.
Entonces, el receptor AT1 tiene un rol fundamental a este nivel. Pasaría a ser un elemento que más bien nos estaría ayudando y protegiendo. Y por eso es que se puede observar, se ha visto en otras epidemias, cómo el ECA2 soluble, si se encuentra en mayor cantidad comparado con un ECA2 en menor cantidad, el soluble más bien estaría ayudando a la supervivencia de los pacientes. Estaríamos controlando o evitando que este coronavirus pueda seguir haciendo daño. Esta es una de las tantos beneficios que podemos observar de cómo el sistema renina-angiotensina, que es un tema muy conocido en cardiología, puede finalmente ayudar a la parte de infectología y del proceso como tal. Lo ideal sería, por ejemplo, pues tener anticuerpos que bloqueen a la espiga, o como mencionó el doctor Pareja, diferentes alternativas que se están tratando ahora cada vez más de utilizar algunas opciones que pueden ser como medicamentos que son utilizados para evitar los rechazos o los antivirales. En realidad es toda una gama en donde la medicina está tratando de encontrar una solución a este problema sanitario que está afectando a muchas poblaciones nuestras. Muchas gracias. Continuando con los conferencistas, ahora va a hacer uso de la palabra el doctor José Drago Silva. Él es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Cardiología. Él es miembro del staff de la clínica Ricardo Palma, y él va a desarrollar el tema uso de antihipertensivos en infección de COVID-19. Adelante, doctor Drago. Buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias al Consejo Científico de la Sociedad Peruana de Cardiología, que permite estar aquí con ustedes para compartir algunos conceptos que son de actualidad a raíz de esta pandemia, el COVID-19, que ha avanzado rápidamente y que nos tiene con bastante preocupación al cuerpo médico. Hay que recordar que justamente por la rapidez de la propagación de esta pandemia, no contamos con estudios controlados y aleatorizados que nos darían el nivel de evidencia suficiente como para poder establecer lineamientos claros e indubitables. La mayor parte de los estudios, como hemos podido revisar a lo largo de estas presentaciones, se basan en estudios retrospectivos y observacionales que tan solo describen las experiencias. Sin embargo, estas experiencias pueden ser limitadas. Si analizamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en China, solamente hay reporte de 3 autopsias en toda la experiencia de este país. Sin embargo, cuando uno revisa la experiencia italiana, que es otro de los países que viene siendo afectado gravemente por la pandemia, ellos ya tienen reporte de hasta 50 autopsias. De manera que con el paso del tiempo y el avance de los estudios vamos a poder tener más evidencia que actualmente no tenemos. Probablemente lo que podemos revisar ahora básicamente está asentado en lo que viene a ser la opinión de quienes vienen manejando y estudiando esta patología. Es por eso que acudimos a esta, que es una de las revisiones más recientes publicadas esta semana en la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, y los autores aquí son los principales investigadores y estudiosos del sistema renina-angiotensina, porque está viéndose involucrado, como vieron en la charla bien presentada por el doctor Enrique Ruiz, que tiene un papel importante en lo que viene a ser las manifestaciones y el compromiso pulmonar y general de la COVID-19. Recordemos que este sistema de angiotensina es un sistema fisiológico, pero que tiene aspectos fisiopatológicos en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular. De ahí que el rol de los agentes que bloquean este eje ha sido preponderante y ha habido muchos estudios y mucha investigación en los últimos años. Hay que recordar que parte de esta investigación se ha hecho en estudios preclínicos. Entonces hay que saber diferenciar qué es lo que está investigado en animales de experimentación y qué es lo que se conoce en humanos. Ciertamente, la ECA2 es una isoenzima de la ECA1, que es sobre la cual actúan principalmente los agentes, tanto sobre la enzima de conversión como sobre el efector final, que es el receptor AT1 de angiotensina 2. Y es sobre los agentes que más podemos actuar. Y existe una suerte de preocupación
porque se piensa que podría ocurrir una mayor predisposición a desarrollar cuadros más severos. Los datos que se disponen hasta ahora son insuficientes para poder determinar si es que esto es real. Realmente hay estudios contradictorios, hay reportes contradictorios. Si bien es cierto, como ustedes han podido ver, la mayor parte de personas que se han expuestas a esto son gente de mediana edad, y es en los más jóvenes, los cuales la expresión de la ECA2 estructural que está en la membrana del pulmón es más importante. Los pacientes ancianos por C tienen una disminución de la expresión de esta ECA2, y cuando están sometidos a recibir esto, que ahora es que lo expresan un poco más, pero también expresan la ECA circulante, la ECA soluble, que también habló el doctor Ruiz, de manera que esto no se puede saber qué cosa está ocurriendo, si realmente es un efecto de mayor predisposición o es un efecto de mayor protección. Eso tiene que ser evaluado y no tenemos estudios suficientes sobre esto. De hecho, hay 2 estudios clínicos en curso para evaluar si es que los agentes que bloquean el eje pueden dar una forma de protección, y ya han sido aprobados por la FDA y están puestos, y hay que esperar los resultados que se irán dando en los próximos meses. No se recomienda una suspensión abrupta de estos inhibidores cuando tenemos pacientes de alto riesgo, como pacientes que tengan hipertensión y múltiples factores de riesgo, que padezcan falla cardíaca, que hayan tenido eventos cardíacos previos como infarto miocárdico o eventos cerebrovasculares previos. No debemos suspenderlo, puesto que esto puede ayudar a desencadenar resultados cardiovasculares adversos. Hay que esperar que haya mayores datos disponibles, y por el momento hay que continuar con el tratamiento. Es la conclusión que tienen la mayoría de los expertos. Vamos a recalcar un poco esto con esta imagen, ¿no? Recuerda, esta imagen ya ha sido mostrada, pero aquí muestra cuál es el rol aparente de la isoenzima, de la enzima de conversión 2, la isoenzima 2, que permite que el virus pueda ingresar al pulmón, por supuesto, mediante una serie de otros mecanismos que ya han sido bien explicados. Pero hay que recordar que, por otro lado, esta isoenzima, la enzima de conversión, esta enzima 2, va a tener el rol de poder producir a través de angiotensina 1 y angiotensina 2, 2 otros tipos de moléculas que más bien pueden tener efectos protectores. De manera que si no tenemos un bloqueo adecuado de todo el eje, sea con un agente que actúa a nivel de la ECA de enzima de conversión clásica o del receptor de angiotensina, vamos a tener la libertad de que los efectos de angiotensina 2 van a dar daño no solamente a nivel circulatorio, que va a afectar no solamente la parte cardiovascular, sino la parte vascular en general, alterando el mecanismo de control del endotelio, produciendo un desbalance por toda esta restricción inflamatoria, llevando a trombosis, llevando a mayor inflamación, alteración de permeabilidad, y por último, injuria pulmonar directa. De manera que no se puede decir que el bloquear el sistema de angiotensina sea deleterio. Por el contrario, podría tener más bien un rol protector, y eso es lo que se está investigando actualmente. Por otro lado, se ha hablado de que son los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de COVID en forma severa. Cuando uno revisa los reportes, y esto ha sido publicado por la Clínica Mayo muy recientemente, vemos que existe una superposición. Por ejemplo, si hablamos de gente de adulto mayor, mayores de 65 años, la mayor parte de estos pacientes van a tener hipertensión, diabetes y pueden tener algunas comorbilidades cardíacas o arritmias, incluso enfermedades pulmonares o renales crónicas. Si hablamos de obesidad, por ejemplo, también estos pacientes tienen una serie de comorbilidades. Entonces, no se ha hecho el suficiente análisis multivariado para saber cuál es la variable que realmente pesa y es la que está dando la posibilidad de que el virus se desarrolle con mayor severidad. Esto tiene que ser estudiado prospectivamente y eso todavía no se ha hecho. Entonces tenemos que esperar y aguardar hasta tener mayores investigaciones, pero ciertamente la rapidez de la difusión de esta enfermedad que adopta grandes grados de severidad no nos da mucho tiempo. Entonces tenemos que establecer lineamientos y nosotros los especialistas debemos conocerlos claramente. De hecho, la mayor parte de sociedades de la especialidad internacionales se han pronunciado a favor de continuar con el tratamiento de los agentes que actúan inhibiendo el sistema de angiotensina cuando los pacientes desarrollan el COVID-19. Y aquí están las sociedades europeas de hipertensión y cardiología, la sociedad canadiense, la sociedad del Reino Unido, las sociedades americanas como el Colegio Americano, la Sociedad Americana del Corazón, sociedades españolas, y por supuesto sociedades latinoamericanas, y entre ellas nuestra sociedad también se pronunció respecto de esto. De manera que
Nosotros, yo diría que como conclusión, de momento, la Sociedad Peruana de Cardiología debe mantener el tratamiento en línea con lo que se viene preconizando y difundiendo con la mayor parte de sociedades internacionales, y no suspender el tratamiento salvo situaciones de descompensación que ya en el caso individual se puede hacer, pero no en principio para todo paciente que tenga sospecha o cuadros confirmados leves. Hay que tratar de mantener el tratamiento hasta que sea necesario por las cuestiones y la situación clínica determinada. Muchas gracias por su atención. Vamos ahora con el tema arritmias y tratamiento en COVID-19. El expositor será el doctor John Gallego Jara. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y es coordinador de la unidad de arritmias y del Consejo de Arritmias de la Sociedad Peruana de Cardiología. Bueno, vamos a continuar. Esta creo que es la última presentación de este simposio que lo hemos hecho vía web. Y el tema que me han asignado es consideraciones de la terapia con hidrocloroquina con o sin acitromicina en pacientes con COVID-19. Como nosotros sabemos, la infección por COVID-19 ha mostrado un rápido crecimiento a nivel mundial y diferentes terapias se han propuesto para su tratamiento, especialmente en pacientes críticos con cuadros agudos de insuficiencia respiratoria. Una de estas estrategias terapéuticas sugiere el uso de fármacos moduladores de la respuesta inmune, como es la cloroquina o hidroxicloroquina, que es un medicamento que se conocía como un antimalárico, también usado para enfermedades reumatológicas y otras enfermedades autoinmunes, asociado o no a acitromicina. En realidad, como lo comentó recién el doctor Drago, no hay mucha evidencia científica con respecto al tratamiento de ambos medicamentos, y en realidad la experiencia básicamente se remota a estudios in vitro, a pequeños estudios observacionales, que dada la coyuntura y la situación de la pandemia, es que se han adoptado como terapias alternativas. Vamos a ver básicamente este va a ser el desarrollo de nuestra presentación. El primero es cuál es la arritmia potencialmente inducida por estos fármacos. ¿Por qué tenemos tanta precaución con esto? En realidad, estos medicamentos tienen una serie de efectos, pero básicamente vamos a fijarnos en un tema muy importante a tener en cuenta por el desarrollo de arritmias ventriculares malignas y potencialmente la muerte de los pacientes. Voy a mostrar en esta primera transparencia, en la que se ve que es un registro de Holter de un paciente que estaba tomando quinidina y que tenía episodios presincopales recurrentes, y en la que se ve un episodio de arritmia ventricular, que se llama, tiene un nombre particular que se llama arritmia ventricular polimórfica, o arritmia helicoidal o torcida de puntas, porque el eje de la arritmia va rotando hacia arriba y hacia abajo. En general, esta manera de presentación son en forma de paroxismos, aparecen y desaparecen, y en algunas circunstancias pueden hacerse persistente, desarrollar fibrilación ventricular y la muerte del paciente. Esta es la arritmia que puede ser originada también por cloroquina, sobre todo si está asociada a algunos otros medicamentos que también pueden aumentar el intervalo QT. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo medir el intervalo QT y saber cuáles son los valores normales para hacer el seguimiento de estos pacientes. Fíjense que el intervalo QT varía de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. Básicamente, para que nos acordemos, a partir de 0,47 en los púberes por debajo de 15 años ya es un QT prolongado, o sea, de 0,47 para abajo es normal. En adultos, mujeres por arriba de 0,48 el QT ya es prolongado, y en varones por arriba de 0,46. Si hacemos un promedio y tenemos en cuenta, para no olvidarnos, 0,47 sería un buen número para tener en cuenta en el seguimiento de estos pacientes. Pero no solamente tenemos que saber cómo medir el intervalo QT, y este es el punto fundamental.
El intervalo QT lo que representa es el inicio de la actividad de la despolarización de las fibras ventriculares hasta la repolarización ventricular. ¿No es cierto? Que esto más o menos engloba la sístole cardíaca y que la expresión electrocardiográfica se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Muchas veces la onda T está muy bien definida, como en este trazado, pero de todas maneras para hacer la medición hasta qué punto tenemos que medir el intervalo QT, lo que se hace es medir una perpendicular a la parte más alta de la onda T, y de ahí se une una línea que une el ápice hacia la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica está marcada entre el final de la onda T y el comienzo de la onda P. Hasta ahí es donde se mide el intervalo QT. Y lo que se recomienda es hacer la medición en las derivaciones D2 o derivación D5 y D6, porque son las derivaciones que se inician con la onda Q. Perdón, hay diferentes fórmulas para medir el intervalo QT. Esta es la fórmula de Basset, en la que se pone el QT medido en segundos sobre la raíz cuadrada del RR precedente al QT que se ha medido. Si este es el QT que hemos medido, lo que tenemos que medir es el RR de los dos QRS precedentes al QT que estamos midiendo. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta cuando en el electrocardiograma tenemos una onda U. La onda U, cuando se inscribe claramente después de la onda T, no hay ningún problema para medir el intervalo QT. Pero algunas veces, cuando la onda T se inscribe como una onda bífida, es decir, con dos lomos, puede traer dificultades para diferenciar la onda U, que a veces se inscribe inmediatamente de la onda T. Y la diferencia es que generalmente esta onda U tiene es de menor tamaño que la onda T. En el caso que tengamos una onda T bífida, lo que se recomienda y lo que se debe hacer es medir el intervalo QT desde el inicio del QRS hasta el final de la rama descendente de la segundo componente de la onda T. En el caso que tengamos una onda U, que habíamos dicho que sea una onda positiva de menor amplitud que la onda T, en este caso lo que se recomienda es medir el intervalo QT desde el inicio del QRS hasta el nadir, es decir, hasta la parte más baja entre la onda T y la onda U, y ese sería el intervalo QT. Pero también se recomienda en este caso, además, medir el intervalo QTQ para tenerlo en cuenta en el seguimiento de estos pacientes. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta si el QRS es ancho. Por ejemplo, los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, en los pacientes que son portadores de marcapasos, en aquellos pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White o que tienen cardiopatías avanzadas. En este caso tenemos que hacer un ajuste del intervalo QT corregido. Por ejemplo, si el intervalo QT corregido es 520 milisegundos y el ancho del QRS es de 180 milisegundos, hacemos la siguiente fórmula. El QT corregido es igual al QT corregido menos la diferencia que hay entre el ancho del QRS menos 100 milisegundos. Para nuestro ejemplo, el QRS es 180 milisegundos. Entonces lo que hacemos es 180 menos 100 milisegundos nos da 80. 520 menos 80, en este caso, el QT corregido para este paciente que tiene, por ejemplo, un bloqueo de rama, no va a ser 520, sino va a ser 460 milisegundos, que es el que tenemos que tener en cuenta para hacer el seguimiento de nuestro paciente. Como tercer punto, vamos a ver qué factores tenemos que tener en cuenta de aquellas situaciones que pueden prolongar el intervalo QT. Y en este caso tenemos factores modificables y factores no modificables. Dentro de los factores modificables tenemos que ver cómo están los electrolitos. Por ejemplo, si el calcio está por debajo de 4.65 es un problema que puede dar aumento del intervalo QT. También cuando el potasio está por debajo de 3.4 o el magnesio está por debajo de 1.7 miligramos por decilitro. Y medicamentos
que puedan prolongar el QT. En cardiología usamos mucho amiodarona, propafenona o también algunos antibióticos que pueda estar tomando el paciente. Factores no modificables tenemos comorbilidades comunes, como que el paciente tenga un evento o un síndrome coronario agudo, que esté con frecuencias cardíacas por debajo de 45 latidos por minuto, que esté en insuficiencia cardíaca con una FEBI menor al 40%, fíjense patologías como diabetes o cardiomiopatía hipertrófica, entre otros. Antecedentes personales o familiares relacionados. Si el paciente ha tenido ya familiares que han tenido antecedentes de un intervalo QT prolongado o que ha tenido antecedentes de muerte súbitas inexplicadas. Y factores demográficos como la edad, mayor de 65 años de edad, y el género femenino. Y por último vamos a ver el algoritmo propuesto, en este caso vamos a revisar por la clínica Mount Sinai de Nueva York. En realidad hay una serie de algoritmos que han propuesto a raíz de esta pandemia. Hay diferentes centros que han hecho diferentes algoritmos. Por ejemplo, uno que se difundió mucho también a finales de la semana pasada, que es el de la clínica Mayo. Nosotros hemos optado por tomar la recomendación de la clínica Mount Sinai, en la que participa el doctor Valentín Fuster, y ellos básicamente lo que nos dicen que tenemos que tener en cuenta si no hay agentes que prolongan el QT, ver cómo están los electrolitos y tener un electrocardiograma. Incluso consideran que un electrocardiograma obtenido en los últimos 30 días es suficiente y no necesitamos pedir un electrocardiograma en el momento de iniciar la terapia con hidroxicloroquina. Idealmente, obviamente, que no discontinuar o suspender los medicamentos que puedan adicionalmente prolongar el intervalo QT. Y ellos básicamente hacen una diferenciación en tres grupos. Aquellos pacientes que tienen un intervalo QT basal normal, los que tienen en el límite que se llaman borderline, o los que tienen un intervalo QT prolongado. Los que tienen un intervalo QT basal normal, ellos toman 470 milisegundos, a esos pacientes no habría problema de indicarles hidroxicloroquina y obtener un electrocardiograma 2 horas después de la segunda dosis de los 400 miligramos. Y en ese caso, y ahí valorar rápidamente cómo está el electrocardiograma. Si hay un aumento del intervalo por debajo de 50 milisegundos o un aumento absoluto del QT corregido por debajo de 500 milisegundos, no habría problema y el paciente podría seguir con su medicación indicada. Los que tienen intervalo QT borderline, tener mucho cuidado en estos pacientes y probablemente indicar un medicamento por vez, hidroxicloroquina primero y después acitromicina, y ir viendo cómo va aumentando el intervalo QT y seguir este brazo del paciente que tiene el QT normal. Pero si el paciente tiene un intervalo QT por arriba de 500 milisegundos, en este grupo de pacientes no se recomienda iniciar la hidrocloroquina de ninguna manera. De tal manera, para terminar, y tener en cuenta que entonces tenemos que medir el intervalo QT antes de iniciar la terapia, es mandatorio para evitar el desarrollo de arritmias ventriculares malignas y la muerte del paciente. Medir los electrolitos es muy importante antes y en el seguimiento, porque los niveles bajos de estos electrolitos pueden inducir también el aumento del intervalo QT y desarrollo de arritmias malignas. Suspender transitoriamente los medicamentos que puedan aumentar el intervalo QT. Acuérdense que el tratamiento es solamente durante 7-10 días cuanto máximo, y hay medicamentos que podríamos suspenderlos en el caso de cardiología, como por ejemplo amiodarona o propafenona, y después reiniciarlo después que hayamos terminado la terapia para esta patología. Corroborar otros factores que puedan prolongar el intervalo QT también es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es seguir un algoritmo para la toma de decisiones. Es importante que todos los centros tengan un algoritmo y que sigan y se ajusten a ese algoritmo, porque van a salir probablemente más de uno, y yo creo que en estas circunstancias no hay uno mejor que el otro, sino que nos ajustemos a uno y tratar de seguir este algoritmo para evitar confusiones en el tratamiento. Y al final le dejo algunos links de interés que puedan consultarlos.
que están muy en boga ahora para ver cómo se mide el intervalo QT y algunas interacciones medicamentosas en esta patología del COVID-19. Muchas gracias a todos. Creo que por ahora damos por terminada la conversación. Creo que vienen ahora un sistema de preguntas. Muchas gracias a todos. Daremos inicio a la ronda de preguntas. La primera pregunta que nos ha llegado es para el doctor Pareja. Doctor Pareja, ¿qué avances existen actualmente sobre el neurotropismo del SARS-CoV-19? Con respecto al neurotropismo, nosotros tenemos la evidencia en cuanto a la primera mutación del coronavirus, al SARS-CoV, y eso se está extrapolando a este nuevo SARS-CoV-2. Lo que sabemos es que sí, en el cerebro hay expresión de receptores ECA2 y específicamente se han hecho la detección de estos receptores tanto en neuronas y en células gliales. Entonces, estas dos células se convertirían en los principales objetivos principales del SARS-CoV-2. La forma de neurotropismo, obviamente, puede ser a través de la circulación o a través de una ruta transcripcional nasal superior que permite que el SARS-CoV-2 pueda llegar al cerebro. En cuanto a la interacción en base a este neurotropismo, sí sabemos que el primer SARS en estudios experimentales, en animales de laboratorio, se ha visto que sí ha habido muerte neuronal cuando el virus ha invadido el cerebro, ¿no? Entonces, toda la evidencia del neurotropismo lo estamos aprendiendo, ¿no? En base a todos los estudios que se han hecho con el primer SARS. Doctora Gutarra, la siguiente pregunta es dirigida a usted. ¿Qué hallazgos son los más frecuentes en las tomografías de pacientes con COVID-19? En relación a los patrones tomográficos más importantes, se tiene que remarcar de que se va a presentar principalmente en estos pacientes lesiones de tipo vidrio esmerilado, bilateral y característicamente a nivel periférico. Alguna literatura dice predominantemente en lóbulos inferiores y compromiso también en lóbulos superiores. Es importante mencionar en la evaluación integral del paciente con COVID que a la par de la evaluación clínica, factores de riesgo y realizarse las pruebas moleculares, se ha visto en estos estudios que hay un grupo de pacientes que eran con prueba molecular negativo, pero con patrones COVID característicos, se ha implementado el tratamiento pertinente y estos pacientes han ido de una forma adecuadamente en su evolución. De tal forma que sí es importante valorar estos patrones COVID, tanto en la tomografía o también en la radiografía de tórax, donde se van a ver principalmente lesiones bilaterales periféricas. Muchas gracias, doctor Rojas. Doctor Enrique Ruiz. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para usted. ¿Todos los pacientes hipertensos tienen niveles elevados de receptores AC2? En relación a esta pregunta tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. No todos los hipertensos tienen el mecanismo del sistema renina-angiotensina alterado. Hay pacientes que son hipertensos por mucha actividad adrenérgica, pueden ser hipertensos por retención de volumen, de sodio. Entonces, esto va a variar mucho dependiendo de la fisiopatología del paciente hipertenso. En segundo lugar, aquellos hipertensos que tienen el sistema renina-angiotensina alterado. Lo que hay que ver y conocer cada vez más es que este mecanismo de la ECA2 es un mecanismo de contrabalance. Tratan de mantener un equilibrio en un sujeto normal entre el sistema ECA convencional y el ECA2. Si el paciente es normotenso, lo más probable es que esto se mantenga en un equilibrio, como les mencioné. En el paciente hipertenso que tiene sí actividad del sistema renina-angiotensina incrementado, en donde se produce un incremento de la angiotensina 2, lo que va a tratar de hacer el ECA2 es tratar de metabolizarlo a 1,7 o a 1,9, de tal forma que se va consumiendo este ECA2.
Entonces hay que ver que esto es dos fuerzas o dos elementos que van a tratar de mantenerse en un equilibrio, pero si se rompe el equilibrio, lógicamente va a predominar uno mientras que el otro se va consumiendo. Esto es hasta lo que en el momento se conoce. Gracias. Gracias, Enrique. La siguiente pregunta va dirigida al doctor José Drago. Doctor Drago, la pregunta es, ¿un paciente con insuficiencia cardíaca que toma drogas que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tiene COVID-19, debe seguir usándolo? Positivamente, usando, solamente se indica la suspensión cuando existe un compromiso hemodinámico y ahí se actúa tal cual ocurre en otras situaciones que también pueden llevar a compromiso hemodinámico. Pero mientras eso no ocurra, hay que seguir el tratamiento, puesto que esto va a disminuir la posibilidad que haga otras complicaciones cardiovasculares propias de la enfermedad de fondo. La pregunta va dirigida al doctor Gallegos. Doctor Gallegos, ¿cómo se mide el QT en pacientes con fibrilación auricular? Gracias, doctor Rojas. En los pacientes con fibrilación auricular, la medición del QT es difícil, pero no imposible, debido a que ustedes saben que la fibrilación auricular es la arritmia irregular por excelencia. Nosotros necesitamos medir el RR previo al QT que estamos midiendo. Por lo tanto, lo que se recomienda es medir por lo menos 3 intervalos QT y sacar un promedio de los 3, y el que dé, el QT final que dé es el QT que vamos a tomarlo como referencia en el seguimiento de los pacientes. Gracias, doctor Rojas. Bueno, hemos llegado al final de estas 5 conferencias. Quería comunicarles que en razón del tiempo, no todas las preguntas van a poder ser contestadas por este medio, pero las respuestas de nuestros expositores se les harán llegar a cada uno de sus correos en el curso de unos días. Les agradezco a todos. Sabemos que esta es una situación inusual en que la realidad ha superado las capacidades de todos, y la única manera de afrontarlo es con muchísima modestia, sabiendo que no existen soluciones finales, que estamos aprendiendo día a día y en la medida de lo posible continuaremos estas exposiciones para tratar de mantener una comunicación y sobre todo entregar hechos duros, conocimiento que nos permita ayudar. Muchísimas gracias por brindarnos este tiempo, por dejarnos entrar a sus hogares y bueno, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.